Muy buenas noches, apreciada instructora, estimados compañeros. Con la mejor vibra, con la mejor emoción, hoy le venimos a hablar sobre el peligro público. Y bueno, mi grupo está conformado por Giancarlos Medina, Juan David Cardona, Nayelis Campo y su locutor favorito, Gustavo Adolfo Quiroz Noriega. Para empezar nuestra posición debemos definir lo que es peligro, en el cual antes se definía como la inminencia de ocurrir un accidente o una enfermedad, pero hoy en día se determina el peligro como la fuente de donde proviene el riesgo. Y el riesgo es la probabilidad que ocurra un accidente o una enfermedad. Por lo cual podemos concluir que el peligro público es todo factor de riesgo que estamos expuestos en el diario vivir y rutinas cotidianas que realiza cada ser humano. Al ser un riesgo ocupacional, se debe tener en cuenta a las empresas como un tema especial de cuidado para que sea base fundamental en la seguridad. Y fue a través de la Ley 962 del 8 de julio del 2005 en donde se dictaron disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado. También los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, por lo cual las empresas continúan con la obligación de construir dicho reglamento y tenerlo a disposición del Ministerio de Protección Social, quien es el ente encargado de vigilar de que lo mencionado se cumpla. A través del artículo 5 de la Ley 962 se mencionan los riesgos existentes en la entidad, como los accidentes de tránsito, los grupos al margen de la ley, violencia, atraco, secuestro, delincuencia común. Para esto, nosotros clasificamos los riesgos. Esa clasificación de riesgos se dividen en clases de riesgos públicos de desastre físico y los accidentes de tránsito. La clase de riesgos públicos, desastres físicos y accidentes personales se definen como los desastres ocasionados por el mismo hombre. Son los actos generados con el fin de crear trastornos y caos a nivel político, empresarial, personal o colectivo. Podemos determinar que estos riesgos con consecuencias similares a los naturales, donde la afectación siempre es el ser humano. A continuación le vamos a citar con su respectivo significado la clase de riesgo de públicos de desastre físico. El primero es el terrorismo. Es acto que genera terror en las personas, ya sea individual o colectivo. El terrorismo es la máxima expresión del miedo en el ser humano por encima del pánico. Los actos terroristas buscan generar caos y desasiego en general a través de la muerte, destrucción, amenazas para intimidar a las personas. El secuestro es retener a una persona por la fuerza y en contra de su voluntad con el fin de exigir dinero o el cumplimiento de determinadas condiciones a cambio de su libertad. El secuestro siempre será un riesgo latente para las empresas y las personas por ser un recurso económico para la delincuencia. El sabotaje, daños o destrucción que se hacen intencionadamente en un servicio, en una instalación o en un proceso, como forma de lucha o protesta contra los organismos que los dirigen o bien como métodos para beneficiar a una persona o grupo que es contrario a dicho organismo. Esto tiene que ver con base a los intereses. Por lo general se le recomienda que la confiabilidad que tengamos con las personas que estamos trabajando es fundamental para la prevención de estos sabotajes. La corrupción es la acción de corromper o corromperse, como lo determina un diccionario. La corrupción es el peor daño que le puede pasar a cualquiera en el país. La persona corrupta siempre está dispuesta a venderse al mejor postor y siempre está donde el palo que le dé más sombra. El asalto y los atracos. Estos son ataques contra una persona o una propiedad con intención de robar. Está comprobado que se emplea como un trabajo que deja grandes sumas de dinero para quien lo comete y es el origen de extorsiones o chantajes. A continuación, nuestro compañero Juan David Cardona les va a hablar sobre los accidentes de tránsito. Dentro de las amenazas de pérdida de la vida, no se puede descartar las muertes por accidentes de tránsito.
que presentan una tasa muy alta en las estadísticas de eventos mortales. Se estima que para el año 2020 los accidentes de tránsito ocupen el tercer puesto de mortalidad, por encima de las guerras y enfermedades terminales. A continuación, términos que debemos conocer para los accidentes personales. Está el peatón. Denominamos al peatón a toda persona que se desplaza a pie por vías públicas. También se llama peatón a la persona que empuja o transita un vehículo de dos ruedas, como sillas para impedidos y coches de bebé. El peatón es la persona más indefensa en la vía pública ante un vehículo, desde una cicla en adelante. Vía pública. Se denomina las áreas que rodean las edificaciones y permiten la movilidad de personas y automotores debidamente diseñadas para cada fin. Estas vías deben estar debidamente señalizadas de acuerdo al uso que se le debe dar, ya sea vehicular o peatonal. La motocicleta es la persona que conduce y transita por vía pública en moto. Hoy día las motos se han convertido en un medio de transporte muy económico y de fácil adquisición. Seguridad física y persona. 100% en seguridad. En ningún lugar del mundo podemos encontrar la seguridad al 100%, ya que el delincuente tendrá la ventaja de hacer sus actos previo estudio de vulnerabilidad de las víctimas. Lo que sí podemos hacer es tratar de minimizar los riesgos de las personas y las instalaciones. La seguridad es costosa y se requiere tener un rubro destinado para tal fin. Tomar medidas y precauciones razonables. De acuerdo a nuestras necesidades, debemos tomar las medidas y precauciones razonables para tener un nivel de seguridad acorde al diario vivir. Cultura de la seguridad. Se debe fomentar esta cultura a todo nivel, empresarial, laboral y en el hogar. Es primordial que aunque las autoridades son insuficientes para proteger toda una ciudad, debemos poner en práctica las medidas de autoprotección. Engranaje de la seguridad. Conformado por el personal de vigilancia en personal de una empresa y visitantes, para que funcione, se requiere la colaboración de todos y no dejar el personal de seguridad con la responsabilidad de su trabajo. La seguridad es cuestión de todos. Gracias. Y ahora con ustedes, el aprendiz que marca la diferencia, Giancarlos Medina. Muy buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Medina y les vengo a hablar sobre las contingencias, todas las posibles soluciones para todas las posibles emergencias. Para poder estar más prevenidos y tratar de evitar ataques, debemos tomar medidas defensivas y reducir al mínimo las posibilidades de ser víctimas de los delincuentes. Para ello debemos aprender a tener las soluciones a las emergencias que eventualmente se nos puedan presentar, identificando amenazas. Una medida primordial es identificar las amenazas a que estamos expuestos en el día de vivir. Por ejemplo, donde son zonas que más atracan en nuestros sectores de trabajo o residencia. Por nuestro trabajo podemos ser víctimas de extorsión, chantaje o secuestros, etc. O simplemente saber actuar ante una emergencia de origen natural, temblores, accidentes, situaciones de generación pánico. Identificando riesgos, al identificar los riesgos de igual manera debemos tomar las medidas reactivar para cada caso. Con el solo hecho de identificar un riesgo específico ya debemos saber cómo actuar. Identificando fortalezas. Este punto es importante si sabemos cuáles son nuestras fortalezas sin llegar a poner en riesgo nuestra propia integridad. Nosotros podemos tener algún tipo de entrenamiento físico, pero hay que pensar en el delincuente actúa bajo presión, miedo, efecto del alcohol o de sustancias psicoactivas y de la víctima. Identificando vulnerabilidades es importante conocer nuestras limitaciones, tanto físicas como de reacción. Si somos personas que nos podemos paralizar antes de un ataque, esa sería una limitación para reaccionar. El exceso de peso, falta de ejercicio o simplemente miedo a ser heridos en un atraco limita que debemos conocer. Ejercicios, las prácticas y simulacros son entrenar para la capacidad de reacción ante un ataque. Es importante saber qué debe hacer una persona en un atraco callejero hasta un secuestro. De un entrenamiento adecuado y mucha práctica, tenemos posibilidades de salvar nuestra vida ante hechos delictivos. Y ahora con ustedes, la cuota femenina, la despampanante Nayelis Capo.
Buenas tardes, mi nombre es Nayelis Paola Campo Elguedo y yo les vengo a hablar sobre lo que hay que hacer en caso de presenciar un peligro público. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en nuestras autoridades, ya que están entrenadas y capacitadas para reaccionar ante las bandas criminales, los grupos gaules del ejército y la policía. El CTI de la Fiscalía son entidades que debemos tener siempre en cuenta ante una emergencia. Dar aviso oportuno. Como elemento de ayuda primordial está el de dar aviso a las autoridades competentes siempre que seamos testigos de un hecho delictivo y este mecanismo se convierte en refuerzo oportuno de reacción de los estamentos de seguridad. Aquí podemos apreciar la webgrafía por cortesía de Nayelis Campo. Y compañeros, muchas gracias por su atención. Con mucho cariño, su servidor Gustavo Quiroz.